Hola, hola, buenas tardes. Esperamos estén muy bien y quedándose en casa. Nuevamente venimos con nuestro ministerio de alabanza. Hoy traemos video. Muchos saben que la semana pasada no hicimos video, lo que hicimos fue una oración en vivo, tanto en Instagram como en Facebook, para elevar nuestras plegarias al Señor, porque el mundo en estos momentos necesita oración. Pero Dios ha puesto nuevamente palabra en el corazón de sus siervos y estamos hoy acá para compartirlo con ustedes, con todo aquel que tenga el gusto de acompañarnos. Tengo conmigo a Anthony. Hoy no voy a estar yo dando la palabra, sino va a ser Anthony, así que esperamos que Dios ponga su espíritu en él y que sea Dios el que hable por medio de su siervo. Queremos primero darle gracias a todas aquellas personas que se unieron a la oración live. Fue de verdad un placer dirigirlos en esa oportunidad. Y ahora, antes de empezar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener este ministerio, Señor, y llegar a todo aquel que tú quieras que sea tocado por esta palabra, Padre Celestial. Te damos gracias por las muchas bendiciones, Señor, con las que nos colmas todos los días, porque aún en momentos de tristeza y de angustia sabemos que tú estás en control, Padre, y te damos la gracia, te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos provees, porque nos guías, porque nos respaldas y nos has hecho parte de tu plan perfecto, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese privilegio. Te pedimos, Señor, que seas tú quien hable por medio de Anthony, Señor. Que mandes tu espíritu, Señor, y que sean tus palabras, Señor, que salgan por su boca, Padre Celestial. Usa a tu siervo, Señor, como tú sabes hacerlo. Y que sea siempre, Señor, para tu gloria. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Los dejo con Anthony. Bendiciones. Bueno, buenas tardes. Y sí, como dijeron, hoy me toca a mí. Hoy Dios me dio palabra para compartir. Estoy muy feliz de compartir acá con ustedes. Espero que todos se estén encontrando bien, acatando las órdenes que nos han dado para poder mantenernos en la medida de lo posible con salud. Hoy venimos a hablar de la fe. Vamos a hablar del tema de la fe y vamos a hablar del idioma de la fe también. Entonces, primeramente queremos entender que el idioma de la fe es llamar las cosas que no son como si ya lo fueran. Es tener la convicción de que esas cosas que aún no hemos visto ya están hechas. Hechas están. Y también entender en medio de todo esto de la fe lo que puede pasar. La fe nos puede habilitar a hacer grandes cosas, nos puede potenciar cosas que tenemos dentro y que aún no sabemos. Pero también la falta de fe nos puede ahondar o nos puede dificultar procesos que tenemos en la vida. Entonces, quisiera empezar esto con una nota positiva, con un mensaje que les puede llegar al corazón en medio de esa situación. Para eso quisiera ir, en medio de la historia de la Biblia, en la multiplicación del pan y los peces, en lo que es en Marcos 6, capítulo 6, en el versículo 30, hay una línea muy importante que quisiera leer y ver con ustedes, en la que dice lo siguiente: después de esto los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que han hecho y enseñado. Y Jesús les dijo, vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco, en un lugar tranquilo. Esto lo traigo porque en medio de esa situación en la que muchos estamos en cuarentena, o algunos otros en realidad no han tenido cuarentena y en realidad están día a día yendo al trabajo. Y de paso quiero agradecerles a todas esas personas que están trabajando en estos momentos, porque gracias a ustedes el país se mantiene y aún podemos conseguir muchas cosas que si no fuera por ustedes no se podrían llegar a alcanzar o no podríamos tener en este momento. Pero las cosas han cambiado y lo que pasa es que las personas que nos estamos quedando en casa tenemos un poco más de tiempo o más tiempo, porque por ejemplo en mi caso, que no tengo que ir a trabajar, no tengo que hacer el viaje al trabajo, tengo tiempo de vuelta, tengo tiempo que me sobra. Igual gente que estudia, que está recibiendo clases en línea y demás, e incluso la gente que está teniendo que ir a trabajar tiene la bendición de que tal vez dura menos porque no hay tantas presas, no hay tanta gente en la calle. Pero también hay gente que, como estábamos comentando la semana pasada, está trabajando el triple, aún tiene menos tiempo de lo que tenía antes. Pero en medio de esto queremos llevar a lo que dice el versículo. Dice, Jesús les dijo,
vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo. Y esto queremos entender que hay diferentes maneras de entender esta cuarentena. Y todo está en cómo lo queremos tomar. Podemos tomarlo como esto que dice Jesús: llevémoslo a un lugar tranquilo, a descansar, para que Dios y Jesús se acerquen a nosotros y nos hablen, para poder compartir más tiempo con Él. Es tiempo que nos sobra, que podemos utilizar para grandes cosas, para poder trabajar en nuestras relaciones, no solo en la casa, no solo con Dios, sino con nosotros mismos, en la casa, con nuestros padres, con nuestros hijos o demás. Entonces esto es un llamado a Dios, si lo queremos entender así, a poder alejarnos un poco, descansar en un lugar tranquilo. Todo está en cómo queremos ver las cosas. Pero entonces, queremos también, hablando de esta situación en la que se multiplican el pan y los peces, bueno, después de eso, para no extender mucho el video, sabemos que, cuentan las escrituras que Jesús le dice a los discípulos: vamos a un lugar al otro lado del lago, se montan en una barca, pero lo que pasa es que gente los ve cuando van a cruzar y los reconoce. Claro, Jesús era popular, andaba haciendo milagros por todo lado, todo el mundo sabía quién era Jesús, entonces lo ven a él y a los discípulos y lo reconocen. Entonces una multitud de diferentes lugares va llegan al lugar antes que llegue Jesús y los discípulos. Y dice que cuando llega en la barca ahí, Jesús los ve. Dice que él siente piedad de ellos, porque sintió compasión de ellos, porque se veían como ovejas sin un pastor. Entonces él empieza a predicarles y a hablarles y demás. Entonces, en medio de eso, sabemos que cuando llega la tarde es cuando los discípulos dicen: hey, envíe a esa gente a la casa porque es tarde, por aquí no hay nada y puede que no consigan algo de comer. Pero Jesús les dice: denles ustedes de comer. Y es en esto cuando vemos que los discípulos dicen: ¿cómo vamos a hacer esto? Tendríamos que conseguir demasiadas cosas. Lo que dice es que tenía que conseguir lo equivalente a 200 salarios para poder darle a comer a todas las personas. Pero sabemos que, al final, con el pan y los peces, Jesús los bendice y los multiplica y le da a todos para que queden satisfechos e incluso sobra. Y eso es lo que pasa cuando hay fe. Cuando se cree en lo que puede hacer Jesús con lo poco, es que se multiplica y aún así rebosa de lo que nosotros tenemos. Y con eso poco que nosotros tenemos, Dios puede hacer grandes cosas. A veces creemos que no tenemos mucho, a veces simplemente es darle tiempo, a veces es simplemente dar palabra, hablar, compartir algo con alguien más. Con eso poco que nosotros creemos, Dios lo va a usar para hacer grandes cosas, porque nosotros no podemos ver el plan perfecto de Dios, pero en esos planes nosotros tenemos un juego importante, un rol importante que tenemos que cumplir con tal vez lo poco que tenemos que agregar, pero que Dios lo multiplique y lo hace grande. Para hablar de la fe en sí, ya entrando más directamente en el tema que queremos tocar hoy, vamos a ir a Mateo, en el capítulo 14, en el versículo específicamente en el 24, cuando está esa situación en la que Pedro camina sobre el agua. Igualmente, para contextualizar y no extender mucho en el video, no voy a ir sobre toda la lectura, pero sabemos que después de la multiplicación del pan y los peces, Jesús le dice a los discípulos que crucen el lago, que vayan en la barca mientras él va al monte a orar. Entonces los discípulos empiezan a cruzar el lago y Jesús se va al monte a orar. En eso los discípulos empiezan a tener un momento difícil. Empieza a haber viento y es como una tormenta que se les dificulta, y Jesús ve esto y va hacia ellos. Y vea lo que dice la palabra. Insisto, en Mateo 14, 24, donde vamos a leer. Dice lo siguiente: en la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Cuando los discípulos le vieron andar sobre el agua, se asustaron y le gritaron llenos de miedo: es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles: calma, soy yo, no tengan miedo. Quiero detenerme aquí un momento, y sé que leí casi nada, pero voy a detenerme aquí un momento porque hay algo muy importante que quiero destacar de acá. Vean cómo Dios, o Jesús en este caso, desde el monte ve que están pasando por un momento difícil. En medio de la tormenta, ese viento, y que no le estaba costando remar para poder cruzar el lago. Y Jesús hace algo sobrenatural. Él camina sobre el agua. Algo que es impensable para un ser humano, pensar que va a caminar sobre el agua. O podríamos intentarlo, pero no lo vamos a lograr. Al menos no en este momento. Pero Jesús camina sobre el agua para llegar a los discípulos y ayudarles en medio de esa tormenta.
Entonces, entendamos cómo Dios hace cosas sobrenaturales, hace cosas inimaginables para nosotros, para poder alcanzarnos en el medio de esos momentos difíciles. El momento difícil que sea. Eso es lo que podemos entender en medio de esta lectura. Dios camina sobre el agua para alcanzarnos en un momento de dificultad, en el que la estamos viendo difícil. En la que las cosas se dificultan y no vemos una salida a simple vista. Pero vamos más adelante, porque también podemos entender que Jesús, por medio de la fe, nos puede empoderar. Él nos empodera a hacer cosas grandes como las que Él hace, como caminar sobre el agua. Pero está en la fe en nosotros y cuánto creemos en Él, para que lo que va a determinar realmente el éxito que vamos a tener para hacer estas cosas grandes a las que Él nos invita a hacer. Entonces, siguiendo la lectura, igualmente seguimos en el capítulo 20, en el versículo 27, dice, pero bueno, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua, en dirección a Jesús, pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Acá vemos exactamente lo que comentaba anteriormente. Jesús le dio la potestad a Pedro de caminar sobre el agua, hacer algo sobrenatural, algo que no nos podemos imaginar en un día como hoy. Es algo difícil de entender, cómo alguien puede caminar sobre el agua. Pero Jesús le dio la potestad a Pedro de caminar sobre el agua porque tuvo fe. Pero hay algo muy importante que también tenemos que rescatar de esta parte. Y es que Pedro empezó a sentir temor. Empezó a tener miedo por la tormenta, por el viento que estaba pasando alrededor de él. Y perdió su foco, que era caminar hacia Jesús sobre el agua, haciendo algo sobrenatural. Pero perdió su foco, que era ir hacia donde estaba Jesús, porque Jesús le dijo, ven. Solo le dijo, ven. Y Pedro tuvo temor. Y con eso yo quiero ir a algo muy importante, y es que en este momento no debemos sentir temor, no debemos dudar. Y es un sentimiento humano que tengamos dudas, que tengamos ansiedad, incertidumbre, miedo. Pero que por sobre todas esas cosas reine la fe. Que creamos en lo que está más allá de eso, en las obras grandes que tiene Dios por medio de estas cosas. En ese momento hay situaciones que nos dan incertidumbre de lo que va a pasar o lo que está pasando en este momento, pero no es un momento para dudar, es un momento para tener fe. Y cuando se levanten esas dudas en las que no sabemos qué va a pasar, en las que no sabemos qué es lo que está sucediendo, no tenemos certeza, lo podemos transmitir en oración, hablarle a Dios y decirle, hey Dios, en serio, no sé qué es lo que voy a hacer, no sé cómo voy a conseguir la comida para mi familia, no sé cómo voy a conseguir otro trabajo, no sé cómo voy a hacer porque me estoy volviendo loco, porque no puedo hablar con nadie, porque no puedo abrazar a nadie, y yo soy una persona muy social. Pero transmitirle eso a Dios, porque Dios le va a dar eso que usted necesita. Y en este momento Dios está trabajando con nosotros en diferentes aspectos y de diferentes maneras para cada uno. Pero por medio de la fe nosotros tenemos que entender que hay algo más grande que esto. Que esa situación que está pasando en hogares, a nivel país o en el mundo, no es simplemente para pasar un mal momento. Es algo que Dios está haciendo para con nosotros. Él está trabajando con nosotros en estos momentos. En medio de eso Él está haciendo cosas grandes, cosas que nosotros no podemos imaginar, cosas sobrenaturales como caminar sobre el agua. Pero entonces es muy importante que no nos pase como le pasó a Pedro. Porque cuando empezamos a hacer cosas sobrenaturales y empezamos a dudar, podemos hundirnos. Podemos empezar a hundirnos. Y no es lo que queremos. Lo que queremos es poder caminar sobre el agua con total convicción, ver a Jesús e ir hacia Él. Y eso es lo que estamos llamados a hacer en este momento. Pero algo mucho más importante, aún más importante que esto que acabo de decir, es lo que pasa después de esto. Porque Pedro se empieza a hundir y tiene miedo. Y lo primero que hace es decirle, Jesús, sálvame. Y Jesús no lo piensa dos veces, va, le extiende el brazo y lo saca del agua. Y le dice, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Pero qué importante es lo que debe resaltar, cómo Pedro lo primero que hizo cuando sintió ese miedo, cuando empezó a hundirse, fue clamarle a Dios, a Jesús, que lo salvara. Porque él sabía que igual a como Jesús lo hizo caminar por ese momento sobre el agua, era el mismo que lo iba a poder salvar.
claro, y no dejemos aparte la valentía de Pedro de decirle a Jesús, hey, yo quiero caminar el agua como usted. O sea, él tuvo fe, él creyó en Jesús para decirle, hey, yo quiero hacer eso que usted está haciendo. Los otros 11 discípulos se quedaron en la barca, ¿verdad? Pero él tuvo la fe de decir, yo sé que usted puede hacerme a mí caminar sobre el agua también. Entonces, él se empieza a desesperar, se empieza a hundir, pero Jesús lo salva. Pero muy claro lo que él le dice, ¿por qué dudaste? ¿Qué poca fe tienes? Entonces, es un llamado a tener fe en medio de las circunstancias difíciles. Cuando hay una tormenta ahí afuera, cuando hay cosas que no sabemos cómo van a terminar, qué es lo que está pasando exactamente, o qué tanto van a progresar, o hasta dónde va a llegar, la fe es lo que nos puede sostener. Es lo que nos puede dar esa certeza de que después de eso, de que esto va a acabar, que esto va a pasar, que hay cosas más grandes que lo que está pasando en este momento, que hay un mañana. Entonces, entendamos que clamarle a Jesús en medio de estos momentos es lo que nos va a rescatar de hundirnos. Podemos tener el agua hasta el cuello, pero Jesús no va a dejar que nos hundamos. Él va a ir a nuestro rescate. Entonces, como dije al principio, se trata de lo que la fe puede hacer. Ya vimos que Pedro pudo caminar, aunque sea unos pocos pasos sobre el agua, por la fe que tuvo. Pero también la fe nos puede inhibir. Vimos la falta de fe, disculpe. La falta de fe es lo que nos puede inhibir. Porque Pedro tuvo temor, ¿cierto? Y Jesús lo salvó. Pero vayamos a la historia que cuenta en Mateo 17, del versículo del 14 al 20, que nos cuenta cómo la falta de fe nos puede inhibir a hacer cosas. Aquí vemos la historia de cómo, bueno, sabemos que Jesús le da la potestad a los discípulos de ir a predicar la palabra, de sanar enfermos, sacar demonios y demás. Él le da la fuerza de poder hacer todas estas cosas, la potestad. Y en esta historia específicamente vemos cómo la falta de fe puede afectar que ellos logren hacer estas cosas. La palabra dice lo siguiente, Mateo 17, del versículo 14 al 20. Dice, cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, y escuchen qué fuerte es lo que le dice Jesús a los discípulos. Oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos le hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar al demonio? Y Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Entonces vean qué fuerte esta historia, porque yo me la imagino, y me imagino a Jesús, ¿verdad? Sanando a todo el mundo, que acá, que sanando enfermos, dándole el habla a los mudos, dándole vista a los ciegos, resucitando gente incluso. Y llega este hombre desesperado, ¿verdad? Diciéndole, Jesús, que mi hijo está sufriendo y necesito que me ayude. Se lo dio a sus 12 discípulos y los 12 no pueden. Entonces yo me imagino a los 12 discípulos en un círculo con el muchacho en el centro, reprendiendo al demonio, vete en el nombre de Jesús. Todos, ¿verdad? Ahí súper enfuerzados. Y Jesús diciendo, pero, o sea, son 12. Tengan fe, ¿verdad? Tengan fe. No, yo no voy a estar aquí para siempre. Necesito que ustedes empiecen a tener la fe que tengo yo para poder hacer estas cosas. Entonces llega Jesús y fácil llega, reprende al demonio y se va y queda sano el muchacho. Y yo me imagino a los discípulos, ¿verdad? En ese momento dicen, ¿cómo? ¿Cómo nosotros somos 12 contra un demonio en una persona? Los dos estamos intentando, pero él llega, uno, y lo hace con total facilidad. Entonces le preguntan, ¿por qué usted pudo y nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Y Jesús les dice muy claro, es porque no tienen suficiente fe.
tienen muy poca fe. Pero, bueno, ya sabes, es muy popular este versículo de que si tienes fe como una semilla de mostaza puedes mover montañas. Pero más importante es lo que dice después. Nada les sería imposible. Si tuvieran la suficiente fe, nada les sería imposible. Y ese es el mensaje. Para la fe nada es imposible. Si nosotros tenemos la creencia y tenemos la fe suficiente para entender que hay cosas más grandes, que hay un más allá, que hay más, o sea, que el plan de Dios es increíblemente perfecto y que estas son como situaciones muy pequeñas en medio de ese plan tan grande y tan perfecto. Es la fe lo que nos puede hacer entender eso, que nada es imposible, para Dios nada es imposible. Y la fe se puede entender por medio de la oración también. La fe no siempre va a traer un milagro, pero también puede ser respuestas de Dios. Dios le puede simplemente contestar a usted, darle palabra en el corazón para que usted esté tranquilo en medio de una situación. O si puede ser un milagro, puede ser que Dios, usted sienta que no tenga cómo proveer a su familia y le llega una llamada, hey, mira, Dios me dijo que quería que bendecirte, te voy a dar un diario y tal cantidad de plata. Y son cosas que han pasado, hay testimonios, demasiados testimonios de cosas que han pasado similares a esas. Pero entonces, veamos cómo existe esta situación en la que si nosotros no tenemos la suficiente fe para pedir las cosas, para hacer las cosas que Jesús nos empodera a hacer, podemos fallar. Podemos fallar a hacer esas cosas que Jesús nos mandó a hacer. Nuestros mandatos, nuestras instrucciones, nuestro propósito. Y a veces nosotros no nos sentimos preparados. A veces sentimos que no estamos listos, sentimos que no es el momento o que va a ser más tarde. Pero si Dios nos manda a hacerlo es porque Él sabe que lo podemos hacer. Porque Él nos va a dar las instrucciones, nos va a dar las herramientas para hacerlo de la manera correcta. Yo tal vez no sé si estoy preparado para hacer esto, pero Dios me dijo que lo hiciera. Y en un acto de fe lo estoy haciendo, espero que bien. Pero de eso se trata la fe, de caminar sin estar seguro de lo que va a pasar, sin estar seguro de qué es lo que nos estamos metiendo, pero con la convicción de que Dios nos va a llevar a la victoria por medio de eso, porque Él es el que nos puso a hacer eso, porque Él es el que nos está trazando ese camino en el que tenemos que ir. Y aunque sea con los ojos cerrados y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, no sabemos nada, es la fe lo que hace que nosotros podamos pasar eso. Hablaba con mi mamá el otro día del respeto que le tenemos a muchas historias bíblicas que no tuvieron un antecesor, digamos, no tuvieron un antecedente. Nosotros ahorita tenemos el beneficio, la bendición de tener como a los discípulos, tenemos muchos profetas, incluso al mismo Jesús como ejemplo, que nos enseñó cómo caminar por el mundo. Pero hay historias en las que simplemente Dios les dijo, haga esto, porque yo soy el que soy y hágalo. Y la fe que se necesita para poder hacer algo así. Veamos el caso de Moisés. Moisés no se sentía preparado. No se sentía preparado para hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. Por igual fue a hablar con el faraón. Y ya sabemos toda la larga historia de Moisés y todo lo que pasó. Pero sabemos que al final Dios le dio la victoria. Y lo logró. Hizo lo que Dios tenía, el cometido que Dios tenía para él, el propósito que tenía para él. Pero es por medio de la fe que lo logramos. Entonces no dudemos, no tengamos miedo, no pensemos dos veces para hacer algo que Dios nos manda a hacer. Porque Él se va a asegurar de que las cosas salgan bien. Insisto, yo no sé cómo hacer este video. Yo lo estoy haciendo en acto de fe. Y tampoco me preocupa si llegan muchas personas o no, pero sé que Dios a mí me mandó a compartir esa palabra y de momento ese es el medio que tenemos y bueno, Revival se está llevando así, entonces es por medio de un video que estamos llevando esta palabra. Y también surge la duda, nos puede surgir la duda de, ok, entonces, cierto, yo por medio de la fe se crean muchas cosas, podemos hacer grandes cosas por medio de la fe, pero entonces, ¿cómo hago yo para aumentar mi fe? ¿Cómo hago yo para tener una fe más grande de la que tengo ahorita? Y vamos a ir a la palabra para esto. Vamos a ir en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 17, que dice lo siguiente. Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Entonces es muy claro lo que dice. Es por medio de la palabra de Cristo que nace la fe. Es acá,
cuando nosotros leemos y entendemos todas esas grandes promesas que tiene Dios para nosotros, cuando crece nuestra fe, cuando tenemos la convicción y vemos el amor, las veces que Dios no le ha fallado y no ha abandonado a tantas personas, que nosotros decimos, wow, en serio, yo creo en eso, yo creo en lo que Él está diciendo, porque nunca ha fallado, Él no miente, Él no dice cosas que no va a cumplir. Y nuestra fe crece en eso, cuando nosotros leemos la palabra y vemos tantas historias en las que Dios acompañó a tantas personas y logró su cometido, aún en que a veces fallaron o hicieron cosas mal. Dios nunca les falló, Dios hizo lo que Él prometió que iba a hacer, y eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Eso es lo que hace que nuestra fe crezca. Entonces básicamente ese es el mensaje que traíamos para ustedes hoy. Espero que lo hayan disfrutado, y realmente queremos hacer un llamado a no solo ver este video, queríamos decirles que lo compartan. Y realmente no se trata de likes, ni reproducciones, ni que mucha gente siga nuestra página, porque no es el propósito. Esto realmente es para la honra y gloria de Dios. Pero queremos decirles que compartan esto con alguien. Tal vez es este video, pero incluso aún mejor, tal vez no es este video. Tal vez es una palabra o un mensaje que Dios ponga en su corazón para alguien en específico. Un mensaje que nazca de usted. Un, hey, ¿cómo estás? Un, sepa que estoy acá para usted. Un, necesitas ayuda con algo, no sabe, yo no sé. Pero usted en su corazón va a saber. Comparta un mensaje, puede ser este mensaje o un mensaje que le nazca a usted con alguien, una llamada, un mensaje, una videollamada que también nos deja conectarnos bastante con otras personas. Pero no deje no deje ir la oportunidad de que Dios hable a personas por medio suyo, que llegue a otras personas, que usted pueda impactar el día de alguien más, o incluso también impactarse usted mismo, porque cuando nosotros estamos dando es cuando más recibimos. Entonces no deje ir la oportunidad y comparta, ya sea este mensaje o algo que nazca en su corazón, con alguien que usted sabe que necesita escuchar algo, escuchar palabra de Dios. Entonces, sin más que decir, vamos a hacer una oración de cierre. Entonces, Padre, gracias por este día, gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón para poder compartir. Espero que llegue a los lugares indicados, a toda esquina que tú quieras que llegue esta palabra, y permítenos compartir con otras personas no solo este mensaje, sino algo que pongas en nuestros corazones, a conectarnos en este momento en el que sentimos que estamos separados físicamente, pero por muchos otros medios nos estás conectando, Señor, porque estamos volviendo la cara a ti, Señor. Cosas que no teníamos tiempo para hacer antes, ahora tenemos demasiado tiempo para hacer, Señor, para poder rendirnos a ti, Señor, para poder caer a ti y poder hacer lo que tú nos mandas a hacer, Señor. Bendice a cada una de esas personas que están en sus hogares, y a las personas que no pueden estar en su hogar porque están trabajando, bendíceles aún más para que puedan llegar con salud a sus hogares. Gracias por este ministerio, Señor, y gracias porque nos permites hacer por medio de esto tu obra y llevar tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Queríamos agradecerles por ver el video, por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros, y ya saben, nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde. Muchas gracias.